Bueno, a continuación vamos a escuchar a la diseñadora bioclimática Valentina Leal, la cual nos va a extender un poquito más del tema y nos va a responder ciertas preguntas que nos servirán para entender de forma detallada las estrategias sostenibles implementadas para las certificaciones LEED. A la hora de que estás certificando algún proyecto, ¿cuál es el procedimiento? Digamos, ¿se llenan formularios, se recopilan fotos o son videos? ¿Cómo se termina entregando a la institución? Y, digamos, cómo ellos devuelven la información, hay una retroalimentación, piden cambios. ¿Cómo es ese proceso en el cual se lleva obra a documentos o papeles? Ok, sí, la mayoría, o sea, en su totalidad, pues todo es documentación. Y también algo sumamente importante es, si nosotros estamos desde el principio, es nosotros también informar a cada persona que hace planos el cómo debe de ser un plano LEED. Porque, a ver, un plano normal, y sucede muchísimo en Guatemala, que mucha gente ni hace planos, la gente construye in situ. Entonces, obviamente es generar esa relevancia e importancia de que tienen que hacer planos con muchas especificaciones, porque lo que mira la persona del LEED en Estados Unidos, porque todo se manda a Estados Unidos, es ver todas esas especificaciones bien colocadas. Algo también, todo lo tenemos que traducir al inglés, porque todavía no está ese chance de que todo esté en español. Muchas de las cosas son planos, muchas son planes escritos, otras son cartas, y la mayoría en sí van siendo fotografías que se van generando, porque digamos en el proceso integrativo tiene que haber fotos desde el día uno, que casi que el cliente te da la mano y te dice sí lo vamos a hacer LEED, hasta el día que empiezan las operaciones del espacio. Entonces uno tiene que cada semana, y eso es algo que nosotros siempre hacemos, cada semana vamos a visitar cada obra, generamos un reporte, porque también tiene que haber un reporte, porque en muchos prerequisitos se tienen que llevar ciertas actividades. Por ejemplo, cuando se está construyendo, se tiene que llevar un reciclaje adecuado y se tiene que reciclar el 50% de los materiales, y uno tiene que saber hacia dónde está saliendo, qué tipo es, cómo lo están utilizando, cómo colocan los mismos materiales dentro de la obra, tienen que estar levantados con pallets, si hay mucho polvo tienen que estar cubiertos, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que estar documentado. Las personas no pueden fumar dentro del espacio, no pueden comer dentro del que tienen que ir uniformados, identificados, bien con casco, chaleco, botas, todo eso con el sentido de, pues obviamente generar una buena obra desde su inicio, porque de nada nos va a servir tener la típica obra donde es un desorden, hay mucha basura, hay albañiles fumando, etcétera, cuando en realidad lo que queremos decir es esto es sostenible. También otra cosa, todos los camiones se tienen que lavar al momento de salir para no ensuciar, porque muchas veces sucede eso en cualquier obra, uno sale y está totalmente sucio por toda la tierra. Y al final sí, nosotros venimos y siempre existe el primer submitter, que es donde usualmente se manda todo lo de diseño, porque eso pues ya está en planos, entonces se envía y al mes tenemos respuesta, el cual nos dice cuáles ya aprobamos, y si hubieran algunos que no, nos dicen el por qué y qué es lo que debemos de cambiar o cómo podemos llegar a ese crédito, y luego se envía el segundo y ahí es donde nos dicen si logramos la certificación o no. Si no se llegara a lograr, uno puede apelar, sin embargo, cada crédito del cual uno no logre tiene un valor que sería, digamos, un costo extra, el cual tendría que pagar el cliente para lograr la certificación, pero usualmente se logra con la segunda revisión llegar a la certificación. Ok, muchísimas gracias. Y para terminar, te quería consultar con respecto al ámbito de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo crees que mira el ámbito todo el sector de la construcción, eh, todo lo que es certificación LEED? ¿Has encontrado barreras? Conforme los años, ¿has visto de que cada vez más las empresas están más dispuestas a invertir en este tipo de certificación, o a lo largo de tu expertise, qué es lo que has visto en el mercado y cómo crees que pudiera mejorar?
Bueno, yo te podría decir, existe, digamos, nosotros como Enviro trabajamos con los desarrolladores más grandes. O sea, aquí yo creo que ningún desarrollador grande se está quedando atrás, ya sea Lead o ya sea Edge, ¿verdad? Porque Edge también es una certificación muy buena. Ya ninguno está diciendo aquí no quiero entrar, porque si no al final están perdiendo. Por lo mismo, en el sentido de, ok, tal vez ahorita sea privilegio mostrar esa certificación, pero a la larga van a saber que van a tener mayores beneficios, mejor mantenimiento y mejor, digamos, ciclo de vida dentro del edificio. Todavía existen varias firmas de arquitectura que no creen importante ni relevante el llevar, aunque sea algún tipo de arquitectura bioclimática, a lo que voy es orientar de manera adecuada o simplemente ya no hacer edificios totalmente de vidrio. No puedo creer que todavía, ahorita en 2024, aún se hagan edificios de vidrio cuando ahí lo que literalmente estamos logrando es no tener ninguna eficiencia, que sea un horno, que no se puedan abrir las ventanas. Esto simplemente fue una moda que sucedió en Miami y nos la trajimos porque creímos que estaba bien, pero obviamente no. Todavía creo yo que todavía existe un pensamiento de arquitectos mayores que todavía no quieren cambiar eso. Sin embargo, en la mayoría, yo también doy clases en dos universidades y creo que ya está muy metida pues la idea de comenzar a pensar más sostenible. Tal vez no de certificaciones, pero por lo menos de diseñar de una manera adecuada, lo cual no es difícil. Y digamos, dentro del ámbito de construcción en Guatemala, precisamente pues hoy mostraron de que ya hay 37 proyectos certificados LEED y hay 18 registrados ahorita, los cuales pues también se van a certificar. Y creo yo que estamos en un momento, esto es el auge, solo va a ir para arriba, porque sí, o sea, esto empezó hace 20 años en Guatemala, cuando literalmente mi jefe trajo la certificación LEED acá, porque la escuchó en Estados Unidos. Luego, pues también ya se tienen muchos, tanto, digamos, empresas o alianzas que también quieren certificarse, y hay mucha gente interesada y sabe que al final, pues, este va a ser nuestro único camino. Y en muchos países, porque pues yo mi maestría la saqué en Europa, literalmente en muchos países es obligatorio que si tú vas a construir se tenga que certificar. Y yo creo que no estamos tal vez estamos a 5, 10 años y mucho, a que eso también se vuelva una realidad en Guatemala. Y la verdad es que a mí me parece excelente. Como primer punto, ¿podría explicarnos cuál es el proceso que se sigue para lograr una certificación LEED Gold o una certificación LEED en general? Sí, con mucho gusto. Pues yo creo que lo más importante dentro de las certificaciones, lo que hay que entender es que para lograr dicha certificación de una manera homogénea, se tiene que buscar un proceso integral. ¿Y qué es un proceso integral? Dentro de la arquitectura bioclimática, sostenible, etcétera, si no empezamos al mismo momento que se tiene la idea de generar una certificación, vamos muy atrasados. Y por eso el proceso integral es sumamente importante, y es en donde el diseñador o el cliente decide, yo quiero certificarme, en este caso LEED, y nosotros como consultores LEED lo que hacemos es acompañar desde el día 1 en cualquier duda que exista, desde que obviamente exista un rubro de sostenibilidad, el cual puede variar entre el 1% y 10%, dependiendo a qué calificación querramos llegar, porque obviamente se puede llegar a una certificación solamente 40 puntos sin colocar paneles solares, pero en este caso, al querer llegar a una certificación más alta y tener que colocar otros aparatos, los cuales vienen de la arquitectura activa, van a aumentar un poco ese rubro, pero ya teniéndolo en cuenta, pues obviamente no va a ser un factor que va a dañar más adelante la obra. Luego, pues obviamente hay que tener una decisión del espacio, el dónde se va a colocar dicha oficina y por qué decidí colocarla ahí. Luego, pues la orientación, el diseño interior, los cálculos eléctricos e hidráulicos, la elección de materiales también es sumamente importante,
la innovación dentro del diseño, porque lo que se debe de saber es que, pues sí, una arquitectura sin ese pensamiento crítico sostenible, pues es mucho más fácil a tener que visualizar todo como sostenible. Y luego, por último, la salud. Entonces yo creo que dentro de todo ese rango, para poder llegar a una certificación, hay que contemplar todos esos aspectos, los cuales al final son los créditos del LEED, pero desde un inicio. En ese momento donde nosotros pensamos, ok, quiero yo hacer una oficina y quiero que sea certificada LEED, venimos nosotros como consultores a hacer todas esas preguntas. Ok, entonces tenemos A, B, C, D, E. Si todavía no se tiene la respuesta, pues nosotros vamos encaminando todo eso, y no solamente con el cliente o el diseñador, sino con todos los que están involucrados, y por eso es un diseño integral, donde viene también el ingeniero estructural, el diseñador de, digamos, de iluminarias, de todo lo que sea hidráulico, la persona que va a colocar todas los asientos, etcétera, porque también tiene que ser ergonómico, y también todos los que tienen que ver con aire acondicionado y así. Eso sería. Muchísimas gracias por su respuesta a la sección de Sustainability Sites que aparece en la calificación para la certificación LEED. ¿Podría decirnos, en su opinión profesional, alguna de las medidas que se pueden tomar para integrar áreas con su entorno circundante y promover la sostenibilidad en este aspecto? Pues yo creo que en el ámbito de cuando se miran, digamos, áreas sostenibles en el crédito de LEED, es sobre todo, digamos, qué tipos de prevenciones vamos a tener, la construcción de dichas oficinas. En este caso, pues se lleva una prevención de cómo se coloca el material, dónde va el material, que se tiene que recubrir de cierta manera, se tiene que cuidar en el momento que se perforan agujeros, qué tipo, digamos, de spray se van a utilizar. Todo eso tiene que ir documentado y tiene que ir especificado de que obviamente se está utilizando la mejor calidad. Para eso también nosotros como consultores lo que hacemos durante todo ese momento es pues ir platicando con todos los proveedores, ir comentando cuáles son las mejores, digamos, los mejores materiales o las mejores precauciones que deben de tener, o los mayores créditos que uno tiene que seguir dentro de ese aspecto. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora quisiera pasar al tema de Water Efficiency. Para lograr un desempeño destacado en el uso eficiente del agua, ¿qué tecnologías o prácticas cree que se pudieran implementar para alcanzar un buen resultado dentro de la obra? Bueno, en Water Efficiency, en este caso hay dos, que es de Reduce Indoor Water, y en este caso estamos hablando de los artefactos, ¿verdad? Cuando se hace algo mucho más grande, puede ser, o sea, en este caso serían artefactos sanitarios en los cuales existe una calculadora dentro del LEED, y lo que quieren es, por supuesto, tener una reducción del uso del agua. Y muchas veces nosotros como consultores lo que hacemos es pues decirles o sugerirles ciertos artefactos sanitarios, los cuales pues van a tener ese ahorro en el momento que los utilicen, como inodoros o mengitorios que tengan fluxómetro, todos los tipos de grifos que sean automatizados. En este caso, pues lo que se hace es que obviamente no se desperdicie absolutamente nada de agua. Seguramente en los casos que tienen cocinetas, como las oficinas, de igual manera, porque cuando uno no deja automatizar, donde pues sí, obviamente pues el grifo que no va a ser automatizado es mucho más barato, pero de igual manera a largo plazo perdemos más agua. Entonces, ese siempre es, digamos, uno de las situaciones que uno tiene tal vez también con los clientes, ¿verdad? Porque obviamente en cierto rango, pues cuando uno coloca ciertos artefactos, el precio va a variar mucho con el convencional. Sin embargo, siempre hay que mostrarlo de manera a largo plazo y en mantenimiento, que esto les va a traer un beneficio a ellos. Entonces, esas son las partes. Luego también, si existieran jardines interiores, ¿verdad? Esto también entra dentro de esa parte, y es donde nosotros generamos una
una automatización en el riego, porque de la misma manera, si no se automatiza dicho aspecto, se tiene mucho desperdicio de agua. Okay. Muchísimas gracias. Ahora quisiera pasar al punto de Energy and Atmosphere. En esta sección es clave, ya que podremos mencionar algunas de las estrategias empleadas para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en el consumo de energía. ¿Podría darnos algunos ejemplos, por ejemplo, en áreas de oficina, de este ítem en particular? Bueno, este primero es sumamente clave. Si, por ejemplo, fuera una oficina que estuviera, pues digamos, un edificio de oficinas, el punto más importante aquí es el punto que nosotros siempre, pues, le tratamos de pegar más, o insistir más, es el hecho de colocar paneles solares, ¿verdad? ¿Por qué los paneles solares? Vivimos en un país donde la energía y obviamente la radiación del sol es favorable para nosotros. Nosotros de igual manera siempre hacemos un análisis bioclimático con software en donde podemos mostrar que obviamente al utilizar paneles solares se va a tener un ahorro energético, una eficiencia y obviamente un retorno de inversión al colocar dichos paneles. Sin embargo, si no se llegara a poder colocar, porque por ejemplo es una oficina dentro de un edificio ya existente, pues siempre se evalúa el cómo está diseñada toda, digamos, todo el desempeño eléctrico, ¿verdad? Todos los planos de fuerza, luminarias, qué tipos de luminarias, cuántos watts por metro cuadrado tienen, y eso se tiene que hacer una contabilidad, sobre todo los watts por metro cuadrado, porque tenemos que cumplir con normas ASHRAE, en donde nos especifica que si estamos haciendo oficina tenemos que cumplir con ciertos watts por metro cuadrado, y eso es algo que nosotros como si he hecho el diseño o no, podemos mejorarlo de cierta manera. Porque lo que sucede es que muchas veces nos enseñan a generar ciertos planos de luminarias, fuerzas, sin pensar que obviamente vamos a tener que prender todas las luces para llegar del punto A al punto B, cuando en realidad no es necesario prender tanta luz. Y luego también existen dos puntos sumamente importantes donde nosotros generamos la automatización y ahora óptica y el uso del smartphone es mucho más sencillo el poder controlar cómo se apaga o cómo se prenden las luminarias, y también es necesario esta automatización porque en la noche es necesario o es punto o crédito del lead el poder apagar el 50% de las oficinas. Obviamente en muchas oficinas, obviamente los espacios donde se guarda la información, que sería como el IT o ciertas partes, obviamente no podemos apagar la refrigeradora y tal, se tienen como contemplado como partes que no se pueden apagar, pero luego se tiene que tener una automatización de que todo el resto se va a apagar. Y esto también viene a meter, digamos, todo lo que viene siendo aire acondicionado, renovación de aire, porque todos los aparatos que nosotros pongamos de, digamos, de sistemas activos, por supuesto que consumen energía. Entonces también tenemos que velar porque sean aparatos de buena calidad, certificados. Si vamos a tener refrigerantes, que pues al final todos los aires acondicionados utilizan, que sean de buena calidad, y esto también entra en la parte de energía. Y es ahí donde lo que se hace siempre es generar un simple box, que al final al principio es una caja, donde obviamente el cliente nos da toda esa información, donde nos dice las luminarias, watts por metro cuadrado, qué tipo de aire acondicionado, cómo hacer la automatización, si va, dónde se apaga, dónde se prende, etcétera, etcétera. Y todo eso se mete en el software, que usualmente usamos Design Builder, para saber la eficiencia energética del espacio. Y con ello es donde más puntos se puede generar. Pero es donde literalmente nosotros estamos, diseñador, de luminaria, el de aire acondicionado, y nosotros como que trabajando en conjunto. Ok. Materiales sostenibles y gestionar de manera eficiente los recursos utilizados en la construcción y operaciones en general. Si podría darnos ejemplos, ¿verdad?, de esta área, de cómo se podría mejorar o cómo se podría utilizar de mejor forma a la hora de una edificación, o, por ejemplo, un área de oficinas podría certificarse. Sí, materiales en realidad en Guatemala es de los más complejos,
de los más difíciles de lograr puntos ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque casi ningún material o ninguna ficha técnica está tan clara, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño bioclimático y hablamos de materiales, es saber literalmente el ciclo de vida, ¿verdad? De dónde se extrae la materia prima hasta cuándo termina. Y muchas o la mayoría de materiales, no es que lo escondan, pero simplemente aún no tenemos tal vez ese, pues, no sé cómo decirlo, pero digamos que no lo usamos muchas veces. Entonces como que todavía no se ha sacado así al 100%, por supuesto. Hoy en día hay muchos materiales, sobre todo pinturas, barnices, cosas que son sumamente tóxicos y atraen en su ficha técnica si son buenos o malos, ¿verdad? Luego también en estas partes lo que se desea es que digamos el 50% de los materiales sean sostenibles. ¿A qué nos referimos a sostenibles? Porque, a ver, todo material durante su extracción y fabricación hubieron muchos desperdicios y los 3 desperdicios más grandes pues es agua, energía y residuos. Pero ¿cuál es el que menos? Y por eso, digamos, lo mejor es, por supuesto, utilizar materiales locales, materiales que sabemos que van a haber en stock, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala. No los vamos a ir a traer a México o a China. Esa es una de las cosas, por el CO2 que genera el transportar materiales. Luego, hay muchos materiales que ya están certificados. Hay muchas pinturas que ya aparecen como que tienen su certificación. Eso sí, hay que tomar en cuenta de que van a existir muchos artefactos, muchas pinturas que van a tener el símbolo de LEED. A ver, LEED no certifica ningún tipo de material. Lo único que está diciendo es que puede servir para dicho crédito. Pero siempre hay que leer bien la ficha técnica y también saber, digamos, hacer cálculos de transmitancia térmica. Porque, ok, por supuesto que me pueden decir que yo estoy usando A, B, C, D material, pero al momento de yo generar mi cálculo de transmitancia puede ser muy alto. Entonces, al final, en realidad, yo no le estoy dando ningún beneficio a la oficina. Y luego también creo que cuando se está generando tal vez una automatización o una domótica interna de las oficinas, como en el caso de Margaritas, que utilizan una alfombra, es saber precisamente que esa alfombra haya sido hecha, o sea, localmente. Yo creo que en este caso, pues hay varias empresas y por lo que, digamos, se puede ver, por ejemplo, Arista, que es una empresa de muebles, de oficinas, que también vende artefactos de, digamos, alfombras y tal, sean como partners del GGBC, que es el Guatemala Green Building Council, porque ya pasaron por lo menos el primer filtro, que quiere decir que sí son sostenibles. Ok, muchísimas gracias. Ahora quisiera profundizar en el apartado de Indoor Environmental Quality. Es fundamental para el bienestar de los ocupantes esta área. ¿Podríamos mencionar algunas medidas tomadas para garantizar un ambiente interior saludable y confortable, especialmente en el área de oficinas o en áreas en general, verdad? Sí, por supuesto. Pues algo que tenemos que entender es que sí, sabemos que obviamente el aire o digamos la ventilación cruzada es lo mejor, ¿verdad? Pero hay otra cosa, nosotros no controlamos ese aire. Y para LEED es muy importante llegar a cierta cantidad de aire, que son los CFMs, y al final la renovación de aire, el cual nos va a garantizar de que todos los que están adentro estén bien. Porque ¿qué sucede cuando no hay un aire suficientemente bueno? La gente trabaja menos, se duerme, se enferma y es donde viene pues, digamos, el estado del edificio enfermo, ¿verdad? Porque la gente literalmente si no se oxigena bien, no funciona bien. Entonces, en la mayoría de casos, cuando estamos haciendo algo de interiores, se coloca aire acondicionado. ¿Por qué? Sí, obviamente no es, digamos, yo como arquitecta especializada en sostenibilidad, es como lo último que yo dejo, pero sin embargo es algo mecánico que uno puede decir cuánto aire puede llegar. Entonces, al tener esto mecánico y obviamente que sabemos que va a generar cierta cantidad de aire y automatizado, porque eso sí, en toda certificación LEED se coloca eso de, no sé si ustedes han visto, pues en algunos hoteles que tienen como una llavecita, ¿verdad?
donde no se puede mover el aire, porque eso al final también tenemos que generar eficiencia energética, ¿verdad? Porque si nosotros estamos moviendo arriba y abajo, no vamos a lograr que, de primero, nadie va a estar cómodo, y segundo, vamos a perder ahorro ahí. Existen muchos estudios sobre el confort interno sobre las personas, ¿verdad? Y habla de que si nosotros estamos a 21 grados, estamos cómodos. Por supuesto, una persona con una salud buena, porque es muy diferente para una persona mayor o una persona enferma. Sin embargo, al nosotros controlar esos niveles, sabemos que la persona se va a sentir bien. Y luego la renovación de aire. ¿Qué es renovación de aire? El nosotros poder jalar aire del exterior puro al interior. Comenzamos nosotros a respirar nuestro propio oxígeno hasta que se vuelve CO2 y eso puede ser mortal. Y es por eso que es necesario hacer pruebas antes de utilizar el espacio y luego de utilizar el espacio, los cuales se tienen que mandar al submittal del LEED, donde ellos pueden certificar que sí está existiendo cierta renovación de aire, que toda la gente se siente cómoda y en sí pues van a poder trabajar de buena manera. Ok, muchísimas gracias. En otro apartado, la innovación juega un papel importante en la certificación LEED. ¿Podría compartir algún ejemplo de una práctica innovadora implementada en proyectos para poder mejorar la puntuación de una certificación? Sí, por supuesto. Pues hay varias, ¿verdad? Las áreas de innovación pues vienen de cuando LEED va cambiando de volumen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está en 4.1, la mayoría de las que se han hecho son 4. Y una de las que más se usa usualmente es LEED Education, ¿verdad? ¿Qué es LEED Education? Es el sentido de poder decir qué se hizo dentro del espacio, porque uno puede entrar a cualquier edificio y puede verse igual que otro y no saber todas las decisiones que te tomaron para poder llegar a hacer. Toma muchísimo más tiempo y mucho más esfuerzo de todos los comprometidos para llegar ahí. Entonces se colocan diferentes placas donde uno dice cuánta energía se está ahorrando, cuánto estoy reduciendo yo de agua, por qué yo coloqué este tipo de material, porque tengo este tipo de ventanas, que tengo paneles solares. Entonces, ese es uno. En LEED podemos llegar a tener 5 puntos, ¿verdad? Donde cada uno de estos de innovation genera uno. Luego también hay un Comfort Survive, que es al final una encuesta de confort que se le tiene que hacer a la gente que va a estar dentro de ese espacio. Luego hay, que es en sí cuando uno tiene vistas, digamos, natural views, que tiene vistas para afuera, puede contar, que tiene jardines interiores, que tiene patrones que son biofílicos dentro de los espacios. Eso sucede mucho cuando pues, se hace todas las pinturas o la decoración de los espacios, que las sillas sean ergonómicas. Es muy importante el hecho de que la gente pues se mantenga activa dentro de ese espacio. Y luego también otra está, digamos, es Active Design para la gente activa, y esto habla sobre las gradas, la importancia de las gradas dentro de un espacio. Uno tiene que llenar, digamos, que varios requisitos. Por ejemplo, cuando digamos solamente gradas y no hay un elevador, por supuesto de que esto quitaría el hecho de aquí no se podría, en el sentido de porque obviamente hay gente con discapacidades, no se puede como dejar de un lado, pero en cierto caso para la gente que sí pudiera utilizarlas es un incentivo para ser más activos. Entonces, y luego hay muchos más, digamos cuando se hacen, también cuando se ponen paneles solares, el poder contabilizar por un año de cuánto se redujo, sí, y de ahí pues hay más, pero esos son los que más se me vienen a la mente. Ok, muchísimas gracias. También quisiera abordar el tema en cuanto al Regional Priority Credits. Esta área no me quedó muy claro específicamente cómo se debe de abordar dentro de una certificación. Si me pudiera ampliar un poquito más del tema, si se podría tomar en cuenta en Guatemala, específicamente por la región en la que se encuentra,
o cómo es que se abordan estos créditos? El crédito de... Algo que tenemos que saber es que la certificación es estadounidense, ¿verdad? Y muchas veces lo que va a pasar dentro de esta certificación es o que no vamos a lograrlo porque es muy arriba de nuestros estándares o nuestros estándares están muy arriba, ¿verdad? Y en el caso de este crédito, nosotros pues, ¿cómo te podría decir? No es necesario colocar en dónde estamos, porque yo creo que como país pues ya logramos ese punteo porque al final estamos en el trópico. Entonces literalmente nos dan esos 4 puntos. Porque cuando nosotros metemos digamos, el proyecto dentro del IS, pues se sabe que es en Guatemala, en qué zona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos 4 puntos te los dan por estar en Guatemala. Yo creo que es más específico dentro de Estados Unidos por el hecho de tener más, yo creo que seguramente sería, no creo que sea de clima, pero como te digo, la verdad es que nunca lo tenemos que tocar por ser Guatemala, pero yo creo que es en el hecho de si hay como earthquakes, no sé cómo se dice en español, o tal vez el hecho de que hayan inundaciones o cosas así, pero en ciertos casos nosotros como por normativa tenemos que llenar muchísimas cosas más, entonces en este caso pues los cumplimos. Ok, muchísimas gracias.